Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase de generalidades de anatomía. Bueno, la idea es, nada, hacerle la vida fácil. Los contenidos que se van a ver acá en esta clase van a servir tanto para la carrera de kinesiología como la carrera de medicina de la UBA, ¿sí? Los libros que usamos son prácticamente comunes, ¿sí? Para ambas carreras. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la clase? ¿Sí? Bueno, la fuente de la clase no es la fuente de los deseos, obviamente, no nos sirve la fuente de los deseos. La fuente de la clase es Rubier, ¿sí? Libro bastante usado y que se van a familiarizar todo el año con este libro, ¿sí? Tanto el de tapa de un color como el tapa de otro color, o sea, son distintas ediciones de Rubier. Recuerden que para medicina es Rubier edición 11, para kinesiología es sí o sí Rubier edición 9, ¿sí? Bueno, después tenemos a Testut, ¿sí? Esto es, bueno, nada, librazo de anatomía, ¿sí? Tenemos también como fuente a la Target. Anatomía clínica de Pro, ¿sí? También como fuente, y anatomía grey del estudiante. Obviamente también estoy tomando fuentes de otros libros que son pinceladas, ¿sí? Pinceladas de información. En imágenes, ¿qué tenemos de imágenes? Tenemos a Netter, ¿sí? Otro libro famoso de dibujos, ¿sí? Tenemos también a Shokochi, Prometheus y Sobota, entre otros. Tomo imágenes de otros libros de anatomía también, ¿sí? Por ejemplo, del Moore, otro libro famoso de anatomía, que el Moore no solamente es imágenes, sino que también es texto. Pero bueno, nada, tomo pinceladas de esos autores, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a ver, Juli, en esta clase? ¿Sí? Bueno, vamos a ir marcando los ítems. Primero vamos a ver la definición de anatomía, después vamos a ver un poco la posición anatómica, ¿sí? Después también tenemos que encarar el tema de la planimetría, tenemos que encarar generalidades de osteología, ¿sí? Tenemos que encarar división del esqueleto y, por último, cómo encarar el estudio de la descripción de osteología del miembro superior. O sea, cómo encarar el estudio cómo estudio los huesos, ¿sí? Cómo estudio clavícula, omóplato, húmero, ¿sí? Bueno, empecemos por el punto uno, definición de anatomía, ¿sí? Cuando uno dice anatomía, automáticamente nos viene a la mente el esqueleto o quizás otro sistema, ¿sí? El sistema digestivo, el sistema cardíaco, ¿sí? El sistema muscular, ¿sí? Pero ¿cómo la defino? La definición no es muy complicada. Fíjense que la podemos definir como la ciencia que estudia la estructura o morfología del cuerpo humano. Es una definición bastante amplia, bastante amplia. Eh, Queda bien, ¿sí? La Target metió un cambio más y dijo, bueno, listo, la anatomía es bastante amplia, ¿sí? Y la podemos como subclasificar en distintos tipos de anatomía, ¿sí? No hace falta que sepan y estudien esto, ¿sí? Esto es justo esta diapo es para ver lo amplio que es el campo de estudio de la anatomía, ¿sí? Principalmente anatomía de kinesiología y anatomía de cátedra 3 de medicina, ¿sí? Se va a centrar en estas áreas de la anatomía que sería descriptiva, topográfica y funcional. ¿Sí? Justo es una de las cosas que tienen, eh, son similares, ¿no? Para kinesiología como para cátedra 3 de medicina, ¿sí? Después, obviamente, medicina tiene cátedra uno, cátedra 2, cátedra 3, ¿sí? En las cátedras uno y 2 van a hacer énfasis en otro tipo, en otra área de la anatomía, que es la anatomía clínica o la anatomía por imágenes, ¿sí? Que acá la Target lo puso como una radiológica, pero bueno, obviamente no solamente van a ver lo que en medicina, ¿no? Lo que es radiología, sino también otros diagnósticos por imágenes, ¿sí? De vuelta, principalmente en kinesiología descriptiva, topográfica y funcional. Bueno, vamos al siguiente punto, el punto 2, posición anatómica. ¿Sí? Bueno, posición anatómica. ¿Qué es eso, Juli? ¿Cómo es esto de la posición anatómica? Bueno, esta es la posición anatómica. ¿Sí? Y esta es una posición que los anatomistas se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y es una posición por convención. ¿Qué quiere decir eso? Que los tipos se pusieron de acuerdo, ¿sí? ¿Cómo por convención, no? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, hubo una reunión, ¿sí?
Y en esa reunión dijeron, bueno, las distintas escuelas de anatomía están haciendo lo que les pinta. No queremos que sea así, porque es un quilombo esto. Tenemos que concordar, ¿sí? Va a ser la posición de referencia para describir las diferentes partes del cuerpo. Entonces agarraron y dijeron, bueno, primero vamos a ver el tema de anatomía y segundo Francia. Nada, mentira, no se juntaron a decir eso. Dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo cuál es la posición del cuerpo a partir del cual se va a describir corazón, hueso, cerebro, ¿sí? No sé, estómago, lo que quieran del cuerpo, ¿sí? A partir de esa posición se va a describir. Entonces eso quiere decir que por convención, que se pusieron de acuerdo. Ahora, podemos entonces decir que la posición anatómica es la posición corporal de referencia para describir el cuerpo e indicar la posición de sus partes. Recuerden que no solamente estoy hablando de brazo, muslo, cabeza, sino que también estoy hablando de corazón, hígado, riñón, ¿sí? Entre otros, lo que quieran, ¿sí? Vaso linfático, Juli, también vasos linfáticos, ¿sí? Lo que quieran, ¿sí? Bueno, ¿cómo es esa posición? O sea, ¿qué actitud toma el sujeto, ¿no? En esta posición. Bueno, podemos ver que está de pie, ¿sí? A golpe de vista podemos que el sujeto está de pie, podemos ver eso. Vista al frente, estamos viendo que no está ni mirando arriba ni mirando abajo, ¿sí? Está mirando al frente, ni de lado. Miembro superior extendido al lado del tronco, ¿sí? Y la palma de la mano mirando hacia adelante con el pulgar hacia afuera, ¿sí? O del lado de afuera el pulgar, ¿sí? Los miembros inferiores están extendidos y juntos y el pie está apoyado, ¿sí? La planta del pie está apoyada en el suelo y el dedo gordo apuntando hacia adelante. Esta es la posición a partir de la cual se van a describir todo, ¿sí? Todo. A partir de esta posición se va a decir que esto es la cara anterior, esta es la cara posterior o borde posterior o lo que se describa en esa estructura, ¿sí? Bueno, esto es una vista desde atrás, ¿no? Una vista posterior. Bueno, y como les decía, se va a describir los huesos, los, sería el sistema digestivo, ¿sí? El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema muscular, ¿sí? De acá se describe todo, ¿sí? A partir de esta posición. Acá tenemos el sistema digestivo, por ejemplo, esto ya directamente veo el estómago, veo cara anterior del estómago. Lo que quieran, ¿sí? O sea, cualquier órgano a partir de esta posición. Pulmón, Juli, también el pulmón, ¿sí? Estoy viendo una vista anterior del pulmón y esto va a ser la parte superior del pulmón y esta va a ser las bases pulmonares. Parte superior o ápice del pulmón, ¿sí? Después, obviamente, pulmón tiene su apartado de estudio, ¿no? Ya van a tener tiempo para ver pulmón. Em, entonces, pero Juli, si el pulmón, o sea, bueno, está bien, esta posición, si el sujeto está acostado boca arriba, que se llama decúbito supino o decúbito dorsal, ¿no? O si está de lado, o si está boca abajo, ¿sigo diciendo que esta es la parte anterior? Sí. Por más de que el sujeto esté boca arriba, fíjense acá está la figura, apareció el pulmón, esto sigue siendo la parte anterior, no es la parte superior, porque está mirando hacia arriba. ¿Sí? Esto sigue siendo parte anterior y esto sigue siendo el vértice pulmonar o ápice pulmonar. Estas siguen siendo las bases pulmonares. ¿Sí? El pulmón tiene sus caras y sus bordes. No lo voy a describir ahora porque eso es tema eh, de otro trabajo práctico que van a tener ustedes en sus respectivas cátedras. Lo mismo acá, ¿ven? Yo puedo ver el pulmón y sigo diciendo que esto es anterior, esto es el vértice y estas son las bases. Y lo mismo si está boca abajo. No digo que esto ahora dejó de ser anterior y va a pasar a ser parte inferior. No, porque una vez, o sea, que se le describió en esta posición anatómica, no me importa cómo está el cuerpo. Está colgado, no me importa. Si está colgado, esto sigue siendo el vértice o ápice del pulmón y esto sigue siendo la base, ¿sí? Entonces no importa en qué posición está. Acá tenemos, por ejemplo, una posición que se llama Trendelenburg, ¿sí? No importa si está quizás más inclinado hacia abajo, no importa. El vértice va a seguir siendo vértice, ¿sí? Y esto vale para cualquier estructura, ¿sí? Yo puse el pulmón como ejemplo, pero si digo parte superior del húmero, ¿sí? Y el sujeto está boca abajo, esa parte superior no se transformó en parte inferior. Sigue siendo parte superior del húmero, por más que esté boca abajo y por más que esté hacia abajo. Entonces, una vez definida la posición anatómica, yo puedo definir otros términos de dirección, ¿sí? Acá tenemos
Este sujeto que nos está mostrando diferentes direcciones, ¿no? Tenemos lo que sería anterior y posterior, superior e inferior, cráneo caudal. Esperen, antes de continuar, ¿no? Anterior quiere decir que está por delante, ¿sí? Posterior quiere decir que está por detrás, ¿sí? Parece simple, pero hay que como definirlo un poquito, ¿no? Porque igual me pueden decir algunos, che, y sí, obvio, Juli, anterior está por delante, ¿por dónde va a estar? Pero aún así, nada, está bueno recordarlo, ¿sí? Superior quiere decir que está por hacia arriba, ¿sí? E inferior hacia abajo, ¿sí? Craneal, si bien craneal se confunde muchísimo y casi se hace como un sinónimo con superior, ¿sí? Craneal va a ser lo que se acerca al cráneo, ¿sí? Y caudal lo que se acerca a la cauda, a la cola, ¿sí? Acá proyectamos la línea media del cuerpo y fíjense que en base a esta línea media del cuerpo, medial va a ser lo que se acerque a la línea del cuerpo y lateral va a ser lo que se aleje de esa línea del cuerpo, ¿sí? Medial se puede hacer un sinónimo con interno, si bien hay diferencias entre lo que sería interno y externo, ¿sí? Porque, nada, no me quiero meter en embrollos porque hay la diferencia igual en lo que sería Rubier edición 9 se puede tomar como sinónimo, ¿sí? Medial, lateral, sí, medial sinónimo de interno, lateral sinónimo de externo, ¿sí? Rubiera edición 9. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, medial lo que se acerca a la línea media, lateral lo que se aleja, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el antebrazo y esta parte del antebrazo se acerca a la línea media con respecto a esta parte del antebrazo, listo, esto es medial y esto es lateral. Un ejemplo, ¿no? Como para poner un ejemplo. Proximal y distal. Proximal es lo que está próximo al tronco o próximo a la raíz, ¿sí? Del nacimiento de ese segmento, ¿sí? Y distal es lo que está distal al tronco o distal al origen o raíz de ese miembro, ¿sí? Superficial profundo. Superficial es lo que está cerca de la superficie, ¿sí? Tómese la superficie como la piel, por ejemplo. Uno puede pensar eso, pero si, por ejemplo, se estudia el hígado, ¿sí? Superficial va a ser lo que esté en la superficie del hígado, ¿no? Del tejido hepático. Y profundo lo que esté en la profundidad de ese órgano de estudio, ¿sí? Homolateral lo que está del mismo lado y contralateral lo que está del lado contrario, ¿sí? Acá tenemos una imagen, otra imagen que nos deja, esta imagen es de Anatomía Clínica Pro, que también nos hace las flechas con la misma referencia, con los mismos términos de dirección, ¿sí? Fíjense, medial lo que se acerca a la línea media, lateral lo que se aleja, ¿sí? Proximal distal. ¿Sí? Craneal caudal, ven que acá la flecha está más limitado a tronco, porque realmente el término caudal hace referencia a la cauda, ¿sí? A la cola del tronco, ¿no? Eh, bueno, nada, derecho, izquierdo, en base, recuerden que la línea media también es la que me permite diferenciar y dividir al cuerpo en izquierdo y derecho, ¿sí? Vamos a entrar a planimetría ahora, ¿sí? ¿Cómo definimos planimetría? O sea, ¿qué es la planimetría? ¿Sí? Cuando nosotros buscamos en los libros o en internet y decimos y ponemos planimetría, ¡pum! Aparece esto. Y esto es un choclo, así a golpe de vista, no se entiende muy bien qué termina de decir esto. Vamos a tener primero que definir lo que quiere decir planimetría y después ir desglosando paso a paso para entender esto. Porque trae muchas complicaciones, si bien es algo sencillo. Y una vez que la agarran la mano dicen, "Fua, pero era re fácil y perdí un montón de tiempo". Sí, porque cuesta mucho más comprenderlo que después estudiarlo, ¿sí? Después van a ver que es una repavada esto. ¿Cómo definimos la planimetría? Podemos decir que es la representación del cuerpo, o una parte del cuerpo, ¿sí? Sobre un plano de dos dimensiones para poder ubicar diferentes partes del cuerpo, ¿sí? A mí entonces me interesa representar al cuerpo sobre un plano para poder ubicar diferentes partes del cuerpo y poder describirlo al final y al cabo, ¿sí? De vuelta, a mí me importa describir, ¿sí? Describir, ubicar y que todo el mundo lo pueda entender, ¿sí? Que se pueda entender entre profesionales, entre investigadores, ¿sí?
Para esto, en planimetría se utilizan ejes y planos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de planimetría médica, ¿sí? Al final y al cabo, para describir el cuerpo, porque también está el campo de la planimetría ya de topografía, pero de superficie, si no nos interesa eso, si se ponen a googlear, van a ver que van a encontrar mucho más amplio ese término. Bueno, entonces eh, para representar el cuerpo, ¿no? Y poder ubicar diferentes partes del cuerpo, utilizo ejes y planos, listo. Está bien, pero eje y plano, ¿cómo es eso, Juli? O sea, ¿cómo, qué es un plano? O sea, tengo una idea de un plano, tengo la idea de un eje, pero es lo que estoy pensando, Juli, acá en medicina, así, en lo que sería en términos médicos, ¿sí? Uno piensa en un plano y piensa quizás en una hoja, ¿no? Como representante, y piensa en un eje y piensa en esos ejes que uno vio en matemática en el CBC, ¿no? Eh, nada, que se repasó ahí. Em, Primero vamos a encarar qué es un eje. Vamos a definir un eje, ¿sí? Lo podemos definir como el segmento de una línea recta imaginaria, ¿sí? Y hago énfasis en lo imaginario, porque el eje es unidimensional, ¿sí? Nosotros estamos en una realidad de 3 dimensiones o 4 dimensiones, depende de las críticas, ¿no? Pero no estamos en una realidad unidimensional. Entonces, es una línea recta imaginaria, ¿sí? O sea, al final y al cabo, entonces, es un pedacito, es un segmento, ¿sí? De una línea recta, ¿sí? Como les decía, imaginaria, ¿sí? Acá lo tenemos encerrado en rojo. También lo podemos definir, ¿sí? Fíjense el punto, porque ¿cómo está formada una línea recta? ¿Sí? Está formada por una sucesión de puntos infinitos en una misma línea recta. O sea, mejor dicho, vamos de vuelta, ¿sí? Un eje lo puedo definir como el segmento de una línea recta imaginaria o la puedo definir como una sucesión infinita de puntos en una dirección. O sea, tenemos dos definiciones, ¿sí? De lo que sería un eje o de cómo definir un eje. Tomen la que les resulte más fácil, ¿no? Podemos ver acá cómo entonces un eje se construyó a partir de una sucesión de puntos, ¿sí? Infinitos en una sola dirección. Recordemos entonces que es unidimensional. Bueno, y esta línea entonces, que sería un eje, ¿no? Un eje anatómico, ¿cuántos ejes existen, ¿sí? Para que yo pueda estudiar el cuerpo humano? Bueno, vamos a tener tres ejes, ¿sí? Únicamente tres ejes, ¿sí? Vamos a tener el eje longitudinal, el eje sagital y el eje horizontal. Se llaman de esta forma. Tienen otros nombres, que ahora lo vamos a ver en un rato. Entonces, como les decía, eje longitudinal, eje sagital, eje transversal. El eje longitudinal también se lo conoce como eje cráneo-caudal o eje vertical. Son sinónimos, hace referencia al mismo eje, ¿sí? Su dirección es vertical, ¿sí? Es como que tiro un hilo y ese hilo baja, ¿sí? El eje sagital, perdón, antes de continuar con el eje sagital, acá tenemos una representación del eje vertical o longitudinal o cráneo-caudal, ¿sí? Estos tres nombres hacen referencia al mismo eje, ¿sí? El eje sagital, también llamado eje anteroposterior, ¿sí? Su dirección es horizontal, ¿sí? Eje anteroposterior porque va de adelante hacia atrás, por eso lo de anteroposterior, ¿sí? Acá tenemos una representación de este eje. Recuerden que son líneas imaginarias, o sea, este eje es imaginario, ¿sí? Eje sagital o eje anteroposterior. Y el eje transversal es también llamado eje laterolateral, ¿sí? O eje horizontal. Su dirección es horizontal, ¿sí? Pero este va de lado a lado, no va de adelante hacia atrás, sino que va de lado a lado,
Por eso lo de lateral. Entonces tiene estos tres nombres, ¿no? Eje horizontal, eje lateral o eje transversal. Fíjense que va de lado a lado, ¿sí? Del lado derecho hacia el lado izquierdo. Si juntamos los tres ejes, vemos esto. Si este quilombo que también se ve cuando uno va buscando por internet, va encontrando eh, esto que parece que también es un poco confuso, ¿no? Recordemos entonces que estos ejes que atraviesan el cuerpo son imaginarios, ¿sí? Atraviesan el cuerpo de forma imaginaria. Esto quiere decir que el eje anteroposterior no pasa necesariamente por el ombligo o por el pecho, ¿sí? Juli, ¿yo puedo proyectar este eje a nivel del hombro? Sí, pero tranquilamente. Entonces proyectemos el eje anteroposterior a nivel del hombro, ¿sí? Juli, ¿yo puedo proyectar este eje a nivel de la articulación de la muñeca? Sí, la pueden proyectar, ¿sí? Siempre tiene que ser un eje de adelante hacia atrás y es un eje horizontal, ¿sí? Pero recuerden que es anteroposterior, ¿sí? Entonces lo podemos pasar a nivel de la rodilla, a nivel del codo, a nivel del tobillo, ¿sí? A nivel de cualquier articulación que se les pase por la cabeza, ¿sí? Lo mismo para el eje transversal. Es un eje que va de lado a lado, o sea, un eje que va de derecha hacia izquierda. Entonces, Juli, ¿yo puedo pasar este eje imaginario, lo puedo pasar por el tobillo? Sí, lo pueden pasar por el tobillo tranquilamente, ¿sí? Y si lo paso por la rodilla, ¿está bien, Juli? Sí. Recuerden que ustedes lo van a pasar siempre por la articulación que están analizando, ¿sí? Entonces, si analizan codo, lo pasamos por codo. Si analizan hombro, lo pasamos por hombro. Si analizan los movimientos del occipital con el atlas, ¿sí? O la articulación occipitotloidea, lo pasamos por ahí. La ATM, articulación temporomandibular, ¿sí? También lo pasamos por ahí. Donde yo necesite, voy a pasar este eje, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, como por ejemplo acá en el color amarillo, ¿sí? De la figura del lado derecho de la pantalla, que lo pasó casi en la parte media del brazo, ¿no? O sea, yo lo voy a pasar donde yo lo requiera, ¿sí? Y lo mismo con el eje vertical, o longitudinal, o cefalocaudal, ¿sí? Bueno, acá pasó, casi coincide con la línea media del cuerpo, pero lo puedo pasar a nivel de la articulación del hombro, a nivel de la articulación de la muñeca, a nivel de la articulación de la cadera, ¿sí? Lo voy a pasar yo donde yo lo necesite, ¿sí? Acá tenemos una comparación de todos esos ejes, ¿sí? Eje transversal, anteroposterior y el eje vertical, ¿sí? Entonces acá tenemos el eje anteroposterior, el eje transversal y el eje vertical. Recuerden que yo lo voy a pasar por la articulación que yo necesito analizar, ¿sí? Entonces, si quiero analizar hombro, yo sé que estos ejes los voy a pasar por esa articulación, los tres ejes, ¿sí? Y a partir de ahí puedo razonar el movimiento dependiendo de la superficie articular, porque una articulación, o sea, no todas las articulaciones se mueven los tres ejes, después lo van a ver en artro. Hay articulaciones que se mueven en un eje o que se mueven en dos ejes, ¿sí? No todas se mueven en tres ejes. Por ejemplo, tenemos la articulación acá glenohumeral o escapulohumeral, ¿sí? Para el análisis, ¿no? Entonces yo proyecto los tres ejes y digo, bueno, igual esta articulación se mueve a nivel de los tres ejes, pero es un ejemplo, ¿sí? Em, Estos ejes tienen que ser perpendiculares entre sí, o sea, tienen que tener 90 grados entre sí. No los puedo poner de forma oblicua. Juli, si el eje vertical, ¿sí? Lo pongo un poquito oblicuo, dentro de mi imaginación, ¿no? Para analizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este que dice vertical axis, ¿no? Lo pongo un poco oblicuo. ¿Está bien? No, no, está mal, porque tiene que ser 90 grados con el resto de los ejes. Sí, siempre que imaginen un eje, o que imaginen los tres ejes, mejor dicho, siempre imagínenselo con 90 grados con respecto a los demás ejes, ¿sí? Entonces fíjense la articulación de la cadera, de vuelta, este está en 90 grados con este vertical, ¿sí? ¿Ven? La flecha celeste vendría a ser el eje lateral, la roja el eje anteroposterior y la verde el eje vertical, ¿sí? La línea naranja me muestra el eje longitudinal del muslo, ¿sí? Pero el eje del muslo, no el eje que estamos viendo del anatómico, ¿sí? Sino sería el eje del muslo, ¿sí?
Y obviamente esta articulación va a tener movimientos, entonces este eje se va a estar moviendo, pero no celeste, rojo y verde son inmutables. El eje naranja se va a estar moviendo. ¿Sí? Lo mismo para el resto del eje, de los ejes, si yo quiero analizar, por ejemplo, tobillos. ¿Sí? Bueno, vamos con el plano. ¿Qué es un plano? ¿Sí? Bueno, podemos decir que es una representación gráfica de alguna superficie. ¿Sí? Acá tenemos lo que uno siempre viene a la mente cuando se imagina lo que es un plano. Una hoja, ¿sí? Por ejemplo, me representaría un plano. ¿Sí? Podemos ver que los planos están encerradas por ejes. Fíjense que acá tenemos ejes, color negro en paralelos y color rojo paralelos entre sí. ¿Sí? Y ahí tengo formado un plano, ¿sí? Color verde. Entonces, el plano es una construcción bidimensional a partir de ejes, ¿sí? Entonces, para que exista dos dimensiones, tiene que existir una dimensión. Bueno, ¿cuántos planos existen en el cuerpo humano? ¿Sí? Vamos a tener tres planos. Tenemos el plano frontal, o también llamado coronal, el plano sagital y el plano horizontal, que a veces, yo creo que fue un error de traducción, pero muchas veces aparece con el título del nombre, o sea, el plano horizontal llamado también como plano transversal. No son sinónimos, son cosas distintas, ¿sí? Después igual en las cátedras le van a hacer énfasis en esto, pero no son sinónimos, ¿sí? Entonces siempre que nos referimos a plano horizontal, siempre llamémoslo de esa forma, no es transversal, ¿sí? Y de vuelta, estos planos cortan el cuerpo de forma imaginaria, ¿sí? Y ahora podemos entender un poco de estos tres planos. Fíjense que acá tenemos el plano coronal, el plano sagital y el plano transversal. Igual, quizás todavía no lo entienden, pero ahora vamos a verlos a los planos. Pero fíjense que el eje sí, el eje transversal, el eje vertical y el eje anteroposterior. Sí, ya los ejes lo podemos ver bastante diferenciados. Bueno, vamos al plano coronal, ¿sí? El que también se llama plano frontal. ¿Sí? Fíjense que este plano, ¿sí? Eh, cómo está dispuesto. ¿Sí? Acá tenemos el plano sagital y acá tenemos el plano horizontal, que fíjense que acá dice transverse, ¿sí? No son sinónimos, ¿sí? Nosotros decimos plano horizontal. Es un plano horizontal. Entonces, el plano transversal, que está mal dicho, recordemos que es plano horizontal, me va a dividir al cuerpo en superior e inferior, pero no solamente al cuerpo, ¿sí? Si yo lo quiero poner en el brazo, me va a dividir el brazo. Si lo quiero poner en la pierna, me divide la pierna. En muslo, me divide el muslo. En tronco, me divide el tronco, ¿sí? Recuerden que puedo llevar este plano imaginario a cualquier parte eh, del cuerpo. Pulmón, Juli, lo mismo, ¿sí? Eh, el plano frontal me divide al cuerpo en anterior, ¿sí? Y posterior, ¿sí? Y recuerden, esto del cuerpo completo es una representación. Lo puedo llevar al brazo, lo puedo llevar al corazón, ¿sí? El plano sagital me divide al cuerpo en derecha e izquierda, ¿sí? De vuelta. Lo puedo llevar al brazo y cortar imaginariamente el brazo, ¿sí? En este plano sagital para hacer mi análisis o mi estudio. Entonces, estos planos, ¿sí? También se los llaman planos ortogonales, ¿sí? Porque tienen una característica, ¿sí? Estos planos, cuando se cortan, ¿sí? Ustedes pondrán esa cara, ¿no? Como ortogonales, dejad de hinchar las pelotas. Esto es un término que salió de la matemática, igual, nada, tampoco nos vamos a meter en eso, ¿sí? No se vuelvan locos, ¿sí? Quizás les va a traer confusión, pero nada, es sencillo y simple. ¿Por qué son planos ortogonales? Porque
Cuando se encuentran estos planos, sí o sí son perpendiculares entre sí. Sí o sí. Esto quiere decir que el plano frontal y el plano sagital van a ser perpendiculares en 90 grados entre sí. Y el plano sagital entre el plano horizontal también son perpendiculares, o sea, 90 grados. Sí. Sí o sí. Si este plano está un poco cerrado, ya no es un plano sagital, es un plano oblicuo. ¿Sí? Entonces, imagínense el plano sagital más cerrado. No formaría un 90 grados con el plano frontal. No es plano sagital, es un plano oblicuo, ¿sí? Y no cumple con el parámetro, ¿sí? Entonces, recuerden que por eso se llaman planos ortogonales, porque cuando se encuentran, se cruzan en 90 grados, ¿sí? Entonces, siempre van a tener estas características. Fíjense, como también les había mencionado con el eje, ¿se acuerdan que los ejes, los tres ejes que les había mencionado antes, también se cruzaban en 90 grados? Y ahora estos tres planos también se cruzan en 90 grados, ¿sí? Si un plano se inclina con respecto a otro, ya ese plano se llama plano oblicuo. No es plano sagital, ni coronal, ni horizontal, ¿sí? Entonces acá tenemos el plano frontal, acá tenemos el plano sagital, la representación, ¿no? Y el plano horizontal, recuerden que no es transversal, es horizontal. Y acá tenemos el dibujo que nos deja la target, ¿sí? Con el plano horizontal y el plano sagital mediano. Plano sagital mediano porque pasa por la mitad del cuerpo, ¿sí? Acá tenemos el plano sagital paramediano porque pasa a los lados de la mitad del cuerpo o de la línea media, ¿sí? Entonces, siempre que un plano sagital se esté alejando de la línea media, siempre va a tener este nombre de paramediano. ¿Son tan exquisitos en la cátedra de decir que yo diga plano sagital paramediano? Nada, le pueden decir plano sagital a secas y no pasa nada, ¿sí? Pero como para que tengan en cuenta. Entonces, Juli, yo quiero estudiar, no sé, la pierna, ¿no? Más o menos imaginar. ¿Le puedo proyectar planos a la pierna? Sí, le proyectamos plano sagital. Recuerden que el plano sagital siempre se proyecta en la posición anatómica, ¿sí? Y acá tenemos la división, y acá podemos ver este corte en el plano sagital, este corte muy usado en las resonancias, por ejemplo, ¿sí? Las resonancias, dependiendo de lo que pida el médico, ¿sí? Se van a hacer cortes a medidas, ¿no? Nada, ahí tenemos la posición. Sabemos que el plano sagital siempre va a pasar en referencia a esta posición anatómica. Acá tenemos el plano coronal, ¿sí? Lo estamos viendo de costado, ¿no? Al plano coronal. Acá tenemos el plano horizontal, fíjense, de vuelta, eh, nada, lo estoy proyectando en el brazo. Recuerden que lo puedo llevar a cualquier parte del cuerpo que yo quiera analizar, ¿sí? No solamente brazos, corazón, cerebro, lo que quiera, ¿sí? Y acá tenemos un plano oblicuo que este plano oblicuo no entra como plano ortogonal, ¿sí? ¿Sí? El plano oblicuo no es plano sagital, no es plano horizontal, no es plano frontal, ¿sí? Es un plano oblicuo. Y se utiliza en ciertos estudios, en ciertas resonancias, sí, de vuelta, en estudios específicos, ¿sí? Estas imágenes son de anatomía de anatomía clínica de Pro, y esta imagen es de la Target, ¿sí? Yo les nombro los autores de los libros como para que tengan en cuenta. No hace falta que se compren todos los libros, ¿sí? De vuelta. Em, Nada, si quieren recomendaciones, después igual me escriben, Juli, ¿qué recomendaciones me das para comprar? Pero siempre les digo, a los de medicina, fíjense en la página oficial de la UBA, que ahí están los libros oficiales, ¿sí? No se vuelvan locos comprando libros. Y para los de kinesiología, sí les aconsejo Rubier edición 9 y después de ahí van partiendo a ver qué libro se puede usar, ¿sí? Igual esto también amerita un video distinto, voy a ver si sigo con el tiempo a hacerlo, pero yo les nombro libros, no se vuelvan locos, no tienen que saber todos los libros, solamente les digo las fuentes, nada más. Remarco esto porque quizás algunos, que ya ha pasado, que se vuelven locos y dicen, ¿tengo que comprar todos esos libros? No, no es la idea es solamente decirles de dónde saqué la info.
pero no se vuelvan locos. Bueno, entonces Anatomía Clínica de Pro nos mostraba esta imagen, ¿sí? De estos planos con los respectivos ejes, ¿sí? Y ahora nos queda un poquito más claro, ¿no? Me imagino que los ayude un poco más a entender esta imagen, ¿sí? Entonces, repasando, el plano, ¿sí? Está formado por ejes, ¿sí? Es bidimensional, ¿sí? Y teníamos tres planos, un plano coronal, un plano sagital y un plano horizontal, ¿sí? Que son perpendiculares entre sí cuando se encuentran, ¿sí? Formando 90 grados. Entonces, en base a eso, podemos hacer la siguiente afirmación. Los planos están formados por ejes. Claro, ¿sí? Justamente es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Para que exista un plano, tiene que existir un eje y el eje lo tiene que encerrar, ¿sí? Y ustedes, voy a decir, pero para Juli. Entonces, ¿qué ejes forman a los tres planos que vimos? Bueno, ahora los vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, el plano frontal, ¿sí? Acá lo vemos. ¿Qué ejes forman este plano, Juli? Bueno, justamente va a ser, vamos a tener a los ejes lateral y al eje vertical formando el plano frontal, ¿sí? ¿Y qué ejes forman al plano sagital? Bueno, acá tenemos el plano sagital y los ejes que van a formar al plano sagital va a ser el eje antero-posterior y el eje vertical, ¿sí? O los ejes, mejor dicho, ¿no? Los ejes antero-posterior y los ejes verticales, ¿sí? Cuando se encuentran esos ejes, forman este plano sagital. Y el plano horizontal, bueno, el plano horizontal, fíjense que está formado por los ejes lateral y el eje anteroposterior, ¿sí? La intersección de esos ejes me forma el plano horizontal. Bueno, y en base a esto también podemos afirmar, ¿sí? Ah, le puse la misma diapo, ¿sí? Como decir, pará, Juli, no me repita las diapos, Juli, qué hinchadas bolas, tengo muy poco tiempo, eh, no sé, tengo un montón de cosas por estudiar, ¿sí? Así que nada, tranquilos. Quería agregar esto. Los planos son perforados por ejes, ¿sí? Segunda afirmación, entonces, la primera es los planos están formados por ejes, la segunda es los planos son perforados por ejes, ¿sí? Entonces, ¿esos planos pueden ser perforados? Sí, claro que sí. Yo acá tengo el plano horizontal. Este plano horizontal puede ser perforado por uno de los tres ejes que vimos. Y el único que le queda es el eje vertical, ¿sí? El eje vertical perfora al plano horizontal, ¿sí? El eje que perfora el plano tiene que estar a 90 grados, sí o sí, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el plano frontal, por ejemplo, ¿sí? Acá les los representé con la tapa del libro y la lapicera vendría a ser el eje, ¿sí? Entonces, el emoji es la cara porque está, o sea, tiene que ver con el plano frontal, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos el eje antero-posterior perforando al plano frontal, ¿sí? Y como condición es que ese eje sea 90 grados al plano, ¿sí? Siempre piensen en eso. ¿Tengo el plano? Sí. ¿Qué eje lo perfora? Y si tengo un plano, ese eje tiene que estar a 90 grados de ese plano. Listo. ¿Sí? No le queda otra que ser este eje, el eje antero-posterior, ¿sí? Entonces, el plano frontal es perforado por el eje antero-posterior. Lo mismo para el plano sagital. Si acá tenemos el emoji y el plano sagital, ¿no? La representación con la tapa del libro. Y la lapicera azul me representa el eje que lo perfora, ¿sí? Recordemos entonces que yo proyecto una línea acá, proyecto una línea acá, ¿está a 90 grados? Sí, listo, es ese eje, ¿sí? En este caso sería el eje transversal o lateral, ¿sí? Entonces el plano sagital es perforado por el eje transversal.
Lo mismo para el plano horizontal, que ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Acá tenemos la representación con el emoji, ¿sí? Y la tapa me representa este plano bidimensional que se llama plano horizontal, ¿sí? Y acá tenemos entonces el eje vertical, ¿sí? Entonces, plano horizontal es perforado por el eje longitudinal, que sabemos que el eje longitudinal tiene tres nombres: eje vertical o eje cefalocaudal, ¿sí? Son sinónimos. Bueno, siguiente, vamos a ver las generalidades de osteología, punto 4. Bueno, primero vamos a definir qué es la osteología. Es la parte de la anatomía que se ocupa del estudio de los huesos, ¿sí? O sea, énfasis en estudiar huesos. Bien, pero ¿qué es un hueso? ¿Sí? ¿Cómo defino a un hueso? Bueno, acá en anatomía define de una forma, en histología se define de otra. Vamos a centrarnos en anatomía. Siempre cuando decimos, bueno, ¿cómo definimos un hueso? Siempre nos recordamos de cómo es un hueso, ¿sí? Y siempre vemos esta parte, ¿no? La parte del hueso que vamos a estudiar, ¿no? Que acá tenemos el húmero, por ejemplo. Y decimos, bueno, más o menos me lo imagino de esta forma, ¿sí? Y siempre nos olvidamos de que el hueso no solamente tiene tejido óseo, sino que también tiene tejido hematopoyético, por ejemplo. Tiene vasos sanguíneos, tiene nervios, ¿sí? Entonces, siempre que vemos al hueso seco, decimos, bueno, es una estructura rígida. Siempre pensamos en algo rígido, macizo, ¿sí? Que no pierde su forma, ¿sí? Y decimos, bueno, listo, también leí que está formado por cristales de hidroxiapatita. Lo mismo para los huesecillos chicos del oído, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que el hueso no solamente es un tejido, es un órgano, ¿sí? Son órganos de color blanquecino, duros y resistentes, y forman el esqueleto, ¿sí? Esta es una definición que nos da Testut, ¿sí? Y quería agregar esto, que son órganos vivos, ¿sí? Ya eso después en histología van a hacer énfasis porque el tejido óseo es un tejido que se está remodelando a demanda, ¿sí? Pero quería detenerme acá, ¿no? Son órganos, órganos porque no solamente tiene calcio con cristales, o sea, todo esto lo del tejido óseo, que en un ratito vamos a ver un poquito, sino que también tiene tejido hematopoyético, tejido sanguíneo, ¿sí? Es una combinación de tejidos. Órganos vivos. ¿Por qué vivos? Como les decía, esto igual le van a encarar más del lado de histología, pero aún así está bueno tener el concepto, ¿sí? Son vivos porque se van remodelando. Acá tenemos, por ejemplo, el maxilar inferior, ¿sí? O el hueso mandibular, ¿sí? Este hueso, a medida que uno va transitando por la vida, se va remodelando, ¿sí? Se va remodelando a demanda de la etapa en la vida en la que estamos, ¿no? No es lo mismo la mandíbula de uno cuando era niño a cuando uno es adulto, ¿sí? Son vivos, se remodelan continuamente a demanda, no solamente a demanda de las etapas de la vida, sino que también por la demanda del uso, ¿sí? Si bien el maxilar inferior es un hueso que usamos siempre, obviamente, porque tiene que ver con una función primordial de la alimentación, el húmero, por ejemplo, ¿sí? Puede tener más relieve óseo, ¿sí? Pueden tener unos relieves óseos bastante sobresalientes o menos sobresalientes en base al uso que se le da al miembro superior, ¿sí? Imagínense un hombre que está trabajando en el campo y tiene que salir a cazar, ¿sí? Con un hombre que es rey y no le permiten levantar una pluma, ¿sí? Ambos tienen el húmero, ambos se mueven, pero uno tiene una alta demanda y alta exigencia, ¿sí? Y hace fuerzas de tracción, compresión, y el otro prácticamente tiene la vida regalada, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Pero tiene una vida muy fácil. Entonces,
muy fácil a nivel físico. Entonces, los relieves óseos van a ser distintos. Si ese rey o ese faraón deja esa vida fácil por X motivo, no sé, perdió el reinado y tiene que salir a cazar, tiene que salir, ese hueso con poco relieve óseo, que no era tan sobresaliente ese relieve óseo, va a empezar a transformarse, ¿sí? O sea, los relieves óseos van a ser más sobresalientes, ¿sí? A demanda de la exigencia externa, ¿sí? Obviamente va a estar en desventaja porque también tiene que ver con las actividades que hizo antes, ¿sí? La densidad ósea, más propenso, o sea, o sea, el rey que dejó su reinado lo perdió y tiene que salir a cazar, o sea, tiene que haber un periodo de adaptación que obviamente en la antigüedad no se sabía tanto de esto, se veía al hueso como un tejido inerte y no se sabía que tenía capacidad de remodelación como hoy se sabe, ¿sí? Por eso son órganos vivos, tienen capacidad de remodelación a demanda. Bueno, el hueso, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Sí? Vamos a tener dos criterios de clasificación del hueso, según la configuración o conformación externa y según la configuración o conformación interna, ¿sí? Según la configuración externa, vamos a ver su forma general. ¿Cómo es ese hueso? En base a cómo es ese hueso, ¿sí? Vamos a decir, bueno, es un hueso largo, un hueso plano, un hueso corto. También tenemos otra subclasificación que dice que hay huesos neumáticos, sesamoideos, irregulares, ¿sí? Nosotros nos centramos en huesos largos, huesos planos, huesos cortos. Y después, según la configuración interna, tiene que ver con cómo está organizado ese tejido óseo, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería tejido compacto, tejido esponjoso y tejido reticular o areolar, ¿sí? Este concepto de tejido reticular o areolar lo da Testut, ¿sí? Si van a Rubier, no está ahí, ¿sí? Es como que a Rubier no le importó decir esto, ¿sí? Pero no importa, ténganlo en cuenta, ¿sí? Vamos a empezar por la configuración externa y después seguimos por la configuración interna. Bueno, vamos a ver huesos largos, ¿sí? Características de los huesos largos, ¿sí? ¿Qué característica tiene que tener un hueso para ser considerado un hueso largo? Bueno, acá tenemos el fémur, por ejemplo, ¿sí? Bueno, primero sabemos que, ¿por qué es un hueso largo el fémur? Porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Por eso es un hueso largo, ¿sí? Tengo estos parámetros en cuenta para decir que un hueso es, en este caso, largo, ¿sí? Al predominar la longitud, ¿sí? Sobre el ancho y el espesor, hace que tenga una parte bastante como adelgazada, ¿no? ¿Sí? Y dos partes prominentes, ¿no? En los extremos, ¿sí? Entonces, se va a decir que posee un cuerpo y dos extremidades, ¿sí? El cuerpo también se le dice diáfisis y las extremidades también se le dice epífisis, ¿sí? Entonces tenemos una epífisis proximal, ¿sí? O extremidad proximal o superior, una epífisis distal o extremidad inferior, ¿sí? Y la diáfisis o cuerpo. El cuerpo, ¿sí? Se lo, generalmente el cuerpo de los huesos largos tiende a ser prismático triangular. ¿Qué quiere decir eso de prismático triangular? Quiere decir que tiende a ser como una carpa alargada, algo así, ¿sí? Y a veces es irregularmente cilíndrico, o sea, es un poco deforme, ¿no? Esto es algo que también en la descripción, eh, nada, los huesos no, si bien se le asocia mucho a figuras geométricas, el hueso es casi a veces medio amorfo, ¿sí? Pero bueno, generalmente, de vuelta, el cuerpo de los huesos largos es prismático triangular, ¿sí? Entonces, si miro el cuerpo de el húmero, por ejemplo, va a tener esa tendencia de ser prismático triangular, ¿sí? Arriba es irregularmente cilíndrico, pero nada, tiene esa tendencia, ¿sí?
de ser prismático triangular. Lo mismo para el hueso largo, por ejemplo, radio, hueso largo cúbito, ¿sí? Fémur, ¿sí? Acá lo tenemos el fémur. Siempre el cuerpo va a tender a ser, va a tener esta tendencia. Entonces, por lo tanto, van a ver que la mayoría de las veces a los huesos largos, las diáfisis tienen tres caras y tres bordes. ¿Por qué tienen tres caras y tres bordes? Porque tienden a ser siempre, casi siempre, prismático triangulares, ¿sí? Y dentro de la diáfisis de los huesos largos voy a encontrar el conducto medular. Tomemos, por ejemplo, el fémur. Ampliamos el fémur, vemos esto. Yo sé que la diáfisis, ¿sí? Voy a encontrar el conducto medular. ¿Pero dónde? Bueno, ese conducto va a estar en el centro, ¿sí? Cortamos la diáfisis y vemos esto, ¿ven? Conducto medular, también llamado cavidad medular o canal medular, ¿sí? Es mejor llamarle conducto o cavidad, no canal, ¿sí? Pero bueno, siempre van a encontrar que se los menciona con esos tres nombres, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, la cavidad medular, a ver, no es una cavidad vacía, ¿sí? La cavidad medular contiene a la médula ósea. Médula ósea, otro tejido que, nada, tiene todo su campo de estudio, que en anatomía no nos importa desarrollar, ¿sí? Ahora, este conducto medular, a golpe de vista, ¿sí? Parece que mecánicamente no sirve para nada, porque vos decís, bueno, pero el fémur tiene que soportar peso, Juli. Y ahora me decís, ahora encima ahora me entero de que este fémur que tiene que soportar peso, el centro está hueco. Dale, me estás jodiendo, Juli, parece que no sirve para nada. O sea, parece que hasta debilita el hueso, ¿no? Que exista un conducto interno parece que debilita el hueso, pero no es así, lo hace más fuerte, ¿sí? El hecho de que internamente esté vacío el hueso, entre comillas vacío, sabemos que tiene médula ósea, ¿no? El hecho de que no tenga tejido óseo en el centro hace que el hueso sea más resistente a las cargas. Esto es increíble, esto es hasta paradójico, es contraintuitivo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que tenga menos hueso? O sea, y sea más resistente. Dale, me estás jodiendo, Juli, ¿sí? No solamente se hace más resistente, sino que también es más económico, porque al haber menos tejido óseo, le va a dedicar menos energía para mantener ese tejido óseo y encima va a ser más liviano, ¿sí? O por lo tanto, el músculo va a necesitar menos fuerza de contracción para moverlo. Imagínense un hueso pesadísimo, pues el músculo va a tener que gastar un montón de energía, ¿sí? O sea, no solamente es más resistente, sino que también es más económico, ¿sí? Para. ¿Vos me estás diciendo que el hueso largo se hace más resistente sin hueso en su centro? O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Rompe un poco de los parámetros, ¿sí? Si uno piensa, ¿cómo puedo hacer que un hueso sea más fuerte? Uno piensa, bueno, vamos a ponerle más hueso, más tejido óseo, pero no es así, no funciona así, ¿sí? Igual, de esto, ¿sí? De esto se ocupa la biomecánica, no se ocupa la anatomía. La anatomía solamente queremos describir lo que está pasando. Y el análisis del por qué sucede esto es análisis netamente de biomecánica, ¿sí? Materia de segundo año de la carrera de kinesiología, ¿sí? En medicina se ve un poco de biomecánica, pero en realidad lo que se ve es movimientos de las articulaciones, no se ve la biomecánica como campo en sí, ¿sí? Entonces, el hecho de que eh, en el canal medular no exista hueso hace que pueda resistir mejor las cargas de flexión y torsión, ¿sí? De vuelta, esto es algo que les menciono, no es para que lo estudien, sino más o menos como para que vean que todo tiene un porqué, ¿sí? O sea, esta diapo, si quieren, lo pueden ignorar totalmente, porque no es para estudiarlo, solamente quería mecharlo acá para que sepan que todo tiene un porqué. Hay mucho más para decir, pero no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Huesos anchos, característica, ¿sí? Parece como un hueso ancho o plano es como una tabla de picar, ¿sí? Por eso le puse esta tabla acá, ¿sí? Si ponemos la tabla y la analizamos, vemos que predomina la longitud y el ancho sobre el espesor, ¿sí? Por lo tanto, van a tender
siempre tienen esta tendencia de presentar dos caras y varios bordes, ¿sí? El borde a veces es grueso, un poco más grueso, menos grueso, más fino, no importa, pero se lo considera borde, ¿sí? Entonces acá tenemos una tabla de picar con una cara anterior, una cara posterior, digamos, ¿no? Borde superior, borde interno, borde externo y borde inferior, ¿sí? Nada, podemos describirlo de esa forma. ¿Sí? Ahora, ¿qué hueso del cuerpo se parece a esto, Juli? Dale, no hay ningún hueso del cuerpo que se parezca a una tabla de picar. Me estás jodiendo, Juli. Bueno, no es que sea exactamente igual, sino que se tiende a parecerse igual, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la escápula o también llamado omóplato, que prácticamente tienen las mismas referencias. Fíjense que predomina la longitud, ¿sí? Como nos decía el término acá, ¿no? Predomina la longitud y el ancho sobre el espesor. El espesor es súper finito acá, ¿sí? Acá estamos viendo una vista posterior y acá una vista eh, de costado, ¿no? Sí, de lado, ¿sí? Ven que el espesor es súper finito comparado con la longitud y el ancho. ¿Tiene salientes? Sí, tiene salientes. Salientes bastante prominentes. Que bueno, que estos salientes no hacen, porque tiene salientes dejó de ser hueso plano. No, sigue siendo hueso plano con salientes que se van a describir después cuando entren a estudiar este hueso. Huesos cortos, características, posee, o sea, las tres dimensiones que posee son prácticamente iguales. A ver, el texto del libro dice iguales. No son iguales, o sea, son casi iguales. Pero es lo mismo, ¿no? Al final y al cabo, si vemos algo que tiene tres dimensiones iguales, pensamos en un cubo. No hay ningún hueso en el cuerpo que se parezca a un cubo, ¿sí? Pero hay huesos que tienden a parecerse de esa forma, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces las flechas que me muestran que las tres dimensiones van a ser casi idénticas, ¿sí? Entonces tienen forma más o menos cúbica y van a ser generalmente de seis caras. Digo generalmente siempre, ¿sí? Porque recuerden que cada cuerpo después tiene cada cuerpo, perdón, cada hueso tiene su descripción. Algunos van a ser un poco más largos, como si fuera un ladrillo alargado, ¿sí? O más angostos, ¿sí? Pero van a tender a ser las tres dimensiones casi idénticas. Bueno, y acá tenemos un hueso corto del pie, ¿sí? El astrágalo. Fíjense que, no sé, o sea, bastante irregular, ¿no? Es muy irregular este hueso. Acá lo estamos viendo de arriba, ¿sí? Nada que ver, ¿no? Como que sus tres dimensiones son iguales. Es muy irregular este hueso, pero bueno, es considerado hueso corto. Lo mismo que em, las vértebras. Si acá tenemos la vértebra cervical, lo podemos considerar como hueso corto, si bien hay conflicto de autores porque también está clasificado como hueso irregular, ¿sí? Pero aún así, para los que usamos Rubier edición 9, eh, la clasificamos como hueso corto, ¿sí? Bueno, y vamos a entrar ahora a la clasificación de los huesos según la configuración interna, ¿sí? Según el tejido óseo, ¿sí? O sea, vamos a estudiar estos tres tipos de tejido. Empezamos por el tejido compacto. Bueno, tejido compacto. Acá tenemos, ampliamos este pedacito, ¿no? Este pedacito de hueso del maxilar inferior lo ampliamos. Pum, vemos esto. Wow, pero ¿qué es esto, no? Acá tenemos, ¿sí? Algo macizo, fíjense que tiene como circulitos en color verde, lo pinté en verde, y otra cosa medio porosa, como si fuera una esponja en color celeste, ¿sí? Nosotros vamos, en tejido compacto, vamos a analizar lo que está en color verde, ¿sí? Vamos a definirlo, ¿sí? Porque el tejido compacto es un tipo de tejido en el cual las láminas óseas están aplicadas unas sobre otras sin cavidades intermedias. No hay espacios intermedios, ¿sí? Esta es la definición de tejido compacto. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, acá tenemos un tejido óseo medio poroso, en celeste. No nos interesa, porque recuerden la definición, láminas óseas aplicadas unas sobre otras sin cavidades intermedias. Entonces es esto, ¿ven? Y acá me pueden decir, Juli, yo estoy viendo círculos ahí, y estoy viendo láminas, o sea, como círculos y como algo que está por fuera.
¿sí? Como unas láminas que están pegadas cerca de esos círculos, ¿sí? Me pueden decir eso tranquilamente. Claro, pero aún así, al haber círculos acá, sigue cumpliendo la misma definición. Son láminas óseas, en este caso del círculo son láminas óseas concéntricas, ¿sí? Porque están alrededor de un orificio, pero no importa. Ambas, tanto lo del círculo como estas placas que están pegadas por fuera del círculo, siguen siendo tejido compacto, ¿sí? Entonces todo lo que está en verde es tejido compacto, ¿sí? El tejido compacto siempre se encuentra por fuera, ¿sí? Acá lo pinté en color verde, ¿sí? Ven que puede ser a golpe de vista de mayor grosor o de menor grosor, ¿ven? Pero siempre está por fuera, ¿sí? Y el tejido, acá tenemos en celeste el tejido esponjoso, ¿sí? El tejido compacto, al estar por fuera, también es conocido como hueso cortical, ¿sí? Porque está en la corteza, ¿sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, esos círculos que veíamos son ostionas o sistema de Haber. No nos vamos a meter a estudiar esto porque esto es tema de histología, ¿sí? Pero podemos ver que hay láminas óseas, ¿sí? Dispuestas de forma concéntrica. Concéntrica quiere decir que están alrededor de un centro u orificio. Y ese orificio podemos ver vasos. De vuelta, no nos interesa estudiarlo porque es tema de histología, pero me interesaba también que vean un poco más imágenes, ¿no? Acá tenemos de vuelta otras imágenes, ver que cómo se organiza el tejido óseo compacto. ¿Ven? Y acá tenemos el esponjoso, fíjense que está poroso, nada que ver con el compacto. Vos me estás diciendo que tengo que estudiar histología para aprobar anatomía. No, no les estoy diciendo eso, ¿sí? Em, Nos interesa llegar hasta diferenciar y definir tejido compacto de tejido esponjoso. Listo. Ya de ahí después es histología quien tiene que hacer su trabajo y obviamente los va a presionar por otro lado histología. Bueno, vamos con el periósteo. ¿Qué es el periósteo? Acá tenemos una imagen que me muestra cómo esta lámina, ¿no? Es una lámina, no es tejido óseo, ¿sí? El periósteo, ¿sí? Va a estar alrededor de los huesos, revistiendo el hueso, y no es tejido óseo, es tejido conectivo, ¿sí? Se la puede definir como una membrana fibrosa blanquecina que recubre los huesos, menos en las superficies articulares. Y quiero completar esta definición porque no está en las superficies articulares y tampoco está en la inserción de tendones y de ligamentos. Justo en el punto que se insertan los ligamentos o los tendones, no existe periósteo, ¿sí? Recordemos que, o sea, a nivel anatómico, descriptivo se la pueden, o sea, se la puede definir como una membrana fibrosa blanquecina que recubre los huesos. Pero histológicamente es tejido conectivo, sí, de vuelta. Histología igual se los digo al pasar como anecdótico, sí, como para que vean un poco la diferencia. Pero eh, yo si tengo que poner algo o decir algo, digo membrana fibrosa, blanquecina, que recubre los huesos, sí. Entonces siempre este periósteo, esta membrana va a estar por fuera del hueso. Siempre va a estar por fuera del tejido compacto, ¿sí? ¿Ven? Y ven que se adhiere como un abrojo al tejido compacto, ¿sí? Estas son fibras de tejido conectivo, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos de vuelta, ¿sí? Celeste tejido esponjoso, verde tejido compacto y lo que quedó el periósteo, esa membrana fina que está como un abrojo, ¿no? Adherido al compacto, ¿sí? Esas fibras, ¿sí? Son fibras de Sharpey, ¿sí? Las que son fibras de tejido conectivo que permiten que el periósteo se adhiera al tejido compacto, ¿sí? Obviamente el periósteo es una membrana que está ricamente inervada y ricamente vascularizada, ¿sí? Y si esta membrana está adherida al compacto, ¿sí? Está adherida a todo el hueso como un abrojo por esta fibra de Sharpey, ¿sí? Y fíjense de vuelta, esta membrana como está ricamente vascularizada e inervada, imagínense una fractura
que va a generar arrancamiento de la membrana perióstica, ¿sí? Va a hacer que la sangre que le llega se corte el suministro, ¿sí? Entonces es grave esto. Las fracturas con arrancamiento de la membrana perióstica o del periósteo son de peor pronóstico, es como un agravante, ¿sí? Porque se le está sacando la circulación sanguínea, ¿sí? Se le está sacando sangre a ese tejido, ¿sí? Esto es dato adicional como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Endostio. El endostio va a ser una membrana que está cubriendo también al tejido óseo, pero dentro del hueso, ¿sí? No por fuera ya. Por ejemplo, acá tenemos nuestro dibujo esto es de Yokochi, que nos muestra de vuelta vemos el periósteo, listo, y acá tenemos las cavidades internas del hueso, ¿no? Internamente ya. Bueno, esto también va a estar cubierto por una membrana que se llama endostio, ¿sí? Entonces es una membrana fina de tejido conectivo que tapiza la superficie interna del hueso. Si yo amplío este poro del tejido esponjoso, lo amplío y pum, voy a ver esto. ¿Ven? Acá veo algo blanco y acá también veo algo blanco, ¿sí? Y este sería el compacto. Acá tenemos una arteria que está pasando porque obviamente el hueso tiene que estar vascularizado, ¿sí? No le queda otra. Bueno, esa membrana blanca, ¿sí? Es lo que tapiza internamente al hueso y se llama endostio, ¿sí? Entonces fíjense que por fuera tenemos periósteo, anclado con las fibras de Sharpey, y por dentro tenemos endostio, esta membrana que se puede ver acá en color blanco, ¿sí? En esta imagen podemos ver que el endostio cubre a todo el tejido esponjoso y se mete dentro de los conductos, ¿ven? Esos conductos que tienen nombre propio, que después van a ver en histología. A nosotros nos importa que el endostio está cubriendo todo el orificio del hueso, pero los orificios internos, todos los espacios internos. Si está por fuera es periósteo, pero si está por dentro, internamente, en algún conducto, en algún orificio, en algún poro, listo, automáticamente se le pone el nombre de endostio, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense, ampliamos la diáfisis, la zona de diáfisis, la ampliamos, fíjense, por fuera periósteo, por dentro endostio. Bueno, lo mismo acá. Si acá tenemos el tejido esponjoso, ampliamos este pedacito, ¿sí? Y acá tengo el tejido esponjoso, ¿sí? El tejido esponjoso que por fuera va a tener el endostio. Fíjense que el endostio tiene poros. ¿Importa eso? No, tampoco nos vamos a meter en ese quilombo, ¿sí? Llegamos hasta que cubre al, al hueso esponjoso, ¿sí? Al tejido óseo esponjoso. Ven, nada. Esta membrana no es solamente tejido conectivo, sino que también tiene células entre otras células, tiene células osteoprogenitoras, pero nada, tampoco nos vamos a meter en ese quilombo, ¿sí? Porque no es tema de la materia, ¿sí? Nutrición del hueso. Estamos viendo que el hueso le llegan vasos, ¿sí? Me pueden decir, Juli, vos me dijiste que hace unas diapos atrás que el periósteo, ¿sí? Estaba ricamente vascularizado y por ahí también ingresan vasos al hueso, ¿sí? En este caso al tejido óseo esponjoso. Bien, pero ¿es la única forma de nutrición del hueso? ¿Sí? Me dijiste que si había una fractura y esa fractura tenía arrancamiento perióstico, era de peor pronóstico o era como un agravante, ¿sí? Pero de vuelta, ¿es la única forma de vascularización del tejido óseo? O sea, ¿la única vía en la cual entra sangre al hueso? Sí, acá tenemos otra arteria bastante grande, ¿sí? Fíjense cómo está ingresando, en este caso la diáfisis. En realidad va a tener otras vías de ingreso de sangre, ¿sí? Y esos orificios por donde ingresa la sangre se le van a llamar agujeros nutricios o foramen nutricio, ¿sí? Repito, en la superficie del hueso se van a ver agujeros por donde ingresan las arterias y salen las venas, ¿sí? Esos agujeros donde ingresan las arterias, ¿sí?
se le llama agujero nutricio o foramen nutricio, ¿sí? Ahora, existen agujeros de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden van a ser agujeros que se encuentran en la diáfisis de los huesos largos y en la cara de los huesos planos. Sí, generalmente se ven, ¿sí? Se ven y se pueden marcar, ¿sí? Son bastante notorios, ¿sí? Los de segundo orden son orificios, agujeros o forámenes que se encuentran en la epífisis de los huesos largos y en los bordes de los huesos planos, ¿sí? Y en las superficies no articulares de un hueso corto. Si yo agarro un hueso corto y veo orificios, listo, es orificios nutricios de segundo orden, ¿sí? Por ahí ingresan arterias, ¿sí? Que van a nutrir al hueso. Y las de tercer orden son las que se encuentran en toda la superficie no articular. O sea, justamente tiene que ver con el periósteo. Fíjense que según la Target nos dice que son 50 por milímetro cuadrado. Esto es info de la Target, que nos comenta esto, ¿sí? Nada, al fin y al cabo es lo que está entrando eh, vía el periósteo, ¿sí? O sea, fíjense que es 50 por milímetro cuadrado. O sea, es súper diminuto esto. Hacemos un metro cuadrado, o sea, un milímetro por un milímetro y vemos, o sea, van a existir 50 orificios aproximadamente, ¿no? La Target nos tiene un promedio, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, un gran orificio, una gran arteria ingresando por la diáfisis del hueso largo. Automáticamente ese orificio se llama agujero nutricio de primer orden. Si ingresas por la epífisis y veo un orificio por la epífisis, listo, agujero nutricio de segundo orden. Y la de tercer orden, recuerden que son como 50 por milímetro cuadrado y casi, casi no se ven, ¿sí? Pero existen. Bueno, vamos con el tejido esponjoso. Tejido esponjoso, que más o menos ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Es poroso, está por dentro del tejido compacto, ¿sí? Ahora yo sé que está revestida de endostio, porque ya lo vimos, ¿sí? Pero ¿qué más tengo que decir de tejido esponjoso? Sí, o sea, tengo que saber cómo lo defino, cómo defino al tejido esponjoso. Son láminas de diferentes orientaciones que entran únicamente en contacto en ciertos puntos, por lo que dejan entre sí pequeñas cavidades. Un choclo esta definición es de Testut. Podemos simplificar y decir, ahora vamos a simplificarlo. Quiero ampliar este recuadro amarillo, ¿sí? Acá lo tenemos. ¿Ven? Es bastante poroso y parece que estas láminas tienen diferentes orientaciones, ¿no? Justamente como dice la definición. Láminas de diferentes orientaciones que se ponen en contacto en ciertos puntos, ¿no? Esta orientación con esta orientación se pusieron en contacto acá, ¿sí? Y dejan pequeñas cavidades entre sí. Eso hace que sea poroso, ¿no? Obviamente, ¿sí? La puedo definir también como laminillas óseas en forma de red que delimitan cavidades internas. O sea, una definición es de Testut bastante técnica y la otra pasa, ¿sí? Ahora, cuando veo el tejido esponjoso, lo puedo ver mucho mejor, ¿no? Ahora yo sé que son láminas óseas en forma de red que delimitan cavidades internas. Sí o sí va a delimitar cavidades internas, va a haber espacios internos. Ahora, Juli, ¿cómo se llenan esos espacios internos? ¿Quedan vacíos esos espacios internos? Em, no quedan vacíos, no está lleno de aire esto. Esto tiene tejido hematopoyético, ¿sí? O sea, médula ósea. Y acá me pueden decir, pero para, Juli, yo vi, o sea, sé que es en el conducto, ¿sí? Medular donde hay médula ósea. Ahora vos me estás diciendo que dentro de estos poros también hay médula ósea. Sí, justamente eso les estoy diciendo. Esto está lleno de médula ósea, ¿sí? Al tejido esponjoso también se lo conoce como hueso trabecular o trabéculas a secas, ¿sí? Trabéculas, conocido como también, o sea, son sinónimos, ¿no? Podemos pensar que el tejido esponjoso es una estructura mineralizada tipo panal, ¿sí? Formado por tubos y placas interconectadas entre sí, como si fuera un panal, al fin y al cabo, ¿no? Miren, acá tenemos la imagen del panal,
Y usted me puede decir, pero para, Juli, el panal está recontra reorganizado. O sea, es simétrico, cada espacio se parece igual, idéntico al otro. En cambio, el tejido esponjoso es caótico. Dale, media pila, Juli, no lo puedo comparar. ¿Sí? Son diferentes. Si bien el concepto se entiende, porque hay espacios internos, sí, la idea del panal era más que nada, yo les quería como transmitir algo simplificado, ¿no? Para que se lo imaginen al hueso esponjoso. Pero es verdad, si yo veo lo esponjoso, es caótico. Sí, a golpe de vista, el tejido esponjoso es caótico, pero la vista nos engaña, porque el tejido esponjoso no sigue un caos y no está al azar, sigue un orden. Se organiza en líneas de fuerza, ¿sí? Es la fuerza, es el estímulo mecánico de compresión o de tracción la que va a organizar al tejido esponjoso, la que va a organizar estas láminas óseas, ¿sí? Entonces yo veo esto y veo un caos. Ustedes me pueden decir, pero Juli, ¿cómo va a tener organización esto? Veo al tejido esponjoso y no tiene orden. Bueno, ahora les muestro que sí tiene orden. Fíjense, las trabéculas, ¿sí? El tejido esponjoso se organiza en esta línea de fuerza, ¿sí? Lo que hace es transferir cargas, ¿sí? Y fíjense que ahora pueden ver, ¿no? Esta curva, esta línea curva, esta línea de fuerza, ¿no? Lo pueden llegar a distinguir acá. O esta línea de fuerza la pueden llegar a distinguir acá. ¿Ven? A golpe de vista parecía caótico, pero sí está organizado, ¿sí? Acá podemos ver de vuelta algo que también de vuelta a golpe de vista parece súper caótico, pero Yokochi nos muestra que está organizado, ¿sí? Bastante organizado. Y recordemos que estos espacios internos están llenos de tejido de médula ósea, ¿sí? Esto es una imagen de Yokochi. Bastante copada la imagen. Entonces, ahora que veíamos un recorte y nos mostraba un caos, ahora vemos que en realidad no es un caos, ¿sí? Acá tenemos entonces el tejido esponjoso. Acá tenemos otra representación del tejido esponjoso, ¿sí? Tejido esponjoso normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se instala y el hueso empieza a descalcificarse, ¿no? La, la gran temida osteoporosis, ¿no? Antes de la osteoporosis está un paso previo que es la osteopenia, ¿sí? Hay una pérdida de la densidad ósea del hueso que no afecta a la cortical, no afecta al tejido compacto, afecta al tejido esponjoso. O sea, la osteopenia lo que está haciendo es una alteración de la arquitectura normal del tejido óseo, ¿sí? Con disminución de la densidad ósea. O sea, se altera la arquitectura y se altera la densidad, ¿sí? Imagínense esa línea de fuerza que veíamos antes. Si hay menos densidad ósea, esa línea de fuerza va a estar alterada. Por lo tanto, el hueso va a perder resistencia, ¿sí? Va a perder la capacidad de transferir fuerza, de transferir cargas, mejor dicho, ¿sí? Y acá tenemos ya instalada la osteoporosis, una caída de la densidad ósea, una alteración de de la arquitectura interna, ¿sí? La osteoporosis impacta de primera medida en el tejido esponjoso, no en el tejido compacto. Obviamente después esto se va agravando, la enfermedad va avanzando, pero imagínense, a medida que va cayendo la densidad ósea y alterando la arquitectura del tejido esponjoso, imagínense que eso no se siente, uno no se da cuenta, uno no se da cuenta de esto. Por eso se dice que es una enfermedad silenciosa, porque no genera dolor, no genera síntomas. Y como no genera síntomas, no se consulta por esto, ¿sí? Por eso también se aconsejan, los médicos aconsejan hacer estudios de densitometría, ¿sí? Siempre sigan las indicaciones del médico, ¿sí? Para evitar esta caída de la densidad ósea y alteración de la arquitectura ósea, y por lo tanto estar más vulnerables a fracturas, ¿sí? Tratamiento de esto, tratamiento farmacológico y tratamiento de kinesiología, sí, principalmente de ejercicio, ¿sí? De actividad física principalmente, ¿sí? En este caso también los profes de educación física son grandes aliados, ¿sí?
pero a medida que se va instalando el proceso, tienen que intervenir, obviamente, el médico y el kinesiólogo, a medida que este proceso se va acentuando, ¿sí? Digo, profe de educación física porque la actividad física, ¿sí? También es una herramienta, ¿sí? Para eh, encarar, ¿no? Este proceso, para enlentecer un poco el proceso o encarar. Recuerden que esto igual es una enfermedad que va a ser evaluada por el médico, que es gradual, que se va instalando, ¿sí? Pero hay que ser conscientes de que esto existe, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo sería el esquemático, ¿no? Súper esquemático. El esponjoso normal y el esponjoso con ya osteoporosis. ¿Ven? Una, o sea, la gran frecuencia de fracturas se da a nivel del cuello del fémur, ¿sí? Eso no excluye que pueda haber fracturas en otras zonas del fémur, pero al caer la densidad queda vulnerable el cuello, ¿sí? Principalmente. Acá vemos un tejido óseo normal, ¿sí? Con el compacto normal y el esponjoso normal, y acá vemos cómo se instaló la osteoporosis, y fíjense que el compacto sigue normal, ¿sí? Si bien, bueno, acá tenemos lo que sería una artrosis, fíjense, una alteración, ¿no? De las superficies, del hueso subcondral también. Pero fíjense que acá tenemos el tejido esponjoso totalmente alterado. O sea, están presentes las líneas de fuerza, pero cayó la densidad, por lo tanto cae la resistencia de este hueso, ¿sí? Bueno, y nos metemos al tejido reticular o areolar, que este tejido lo mencionaba Testut, ¿sí? Es tejido esponjoso, solamente que las cavidades son más grandes. Listo. O sea, el tejido areolar es tejido esponjoso con cavidades más grandes. Por eso algunos autores dicen, nada, no me jodas. Vamos a ponerle tejido esponjoso y punto. Dale. Pero bueno, Testut hace esta diferencia, ¿sí? Y nos dice que este tejido areolar se encuentra en los extremos del conducto medular, ¿sí? Esto quiere decir que lo verde va a ser tejido esponjoso y lo amarillo va a ser tejido areolar. Areolar o reticular, ¿no? Tejido reticular que está en los extremos del conducto, ¿sí? O cavidad medular, ¿sí? Por fuera vemos el compacto, ¿no? ¿Sí? Entonces va a estar en los extremos. ¿Sí? Lo voy a encontrar acá, al tejido reticular, y acá. Listo. No hay mucho más para decir. Bueno, siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuye el tejido óseo en los huesos largos, anchos y cortos? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? Vamos a ver en los huesos largos cómo se distribuye. Vamos a ampliar un hueso largo, el fémur, por ejemplo, y bueno, vamos a ver acá entonces que en, en todos los huesos va a haber tejido compacto, tejido esponjoso, en todos los huesos, ¿sí? Ahora, en el hueso largo, la distribución va a ser distinta en la epífisis y en la diáfisis, ¿sí? En la diáfisis sabemos que tenemos un espacio bastante notorio que se llama conducto medular, ya lo sabemos, ¿sí? En la diáfisis, ¿sí? La diáfisis está formada exclusivamente por tejido compacto, exclusivamente. Y hay presencia de tejido esponjoso en los extremos. Sabemos que ese tejido esponjoso en realidad es el tejido reticular o areolar, ¿sí? Pero nada, si quieren igual, simplifiquen, ¿sí? Borren esto y digan, están formadas exclusivamente por tejido compacto, ¿sí? Porque es verdad que hay esponjoso, pero está en los extremos, ¿sí? Y no es de gran proporción, ¿sí? Pero sí abunda el compacto, o sea, le gana por golazo la presencia, ¿sí? Entonces va a haber muchísimo compacto, ¿sí? Prácticamente es casi todo compacto. Acá podemos ver un poco del hueso largo en los extremos ya. En los extremos, ven que ya aparece esponjoso, pero en los extremos. Si yo agarro un corte acá a este nivel, voy a ver que es todo compacto. Todo, prácticamente todo compacto, ¿sí?
Y en la epífisis, ¿sí? La epífisis está formada exclusivamente por tejido esponjoso y está cubierta por una capa fina de tejido compacto. Parece como si fuera un helado, ¿sí? Con un helado con una cubierta de chocolate, esa cubierta de chocolate vendría a ser tejido compacto, y por dentro estaría la vainilla, que sería el tejido esponjoso. Si yo hago la proporción, ¿qué hay más? ¿Helado de vainilla o capa de chocolate? Usted me puede decir helado de vainilla, Juli. Le gana por golazo a la capa de chocolate. Bueno, justamente es la característica que tiene la epífisis, ¿sí? Entonces, en la epífisis hay una abundancia, está formado casi exclusivamente por tejido esponjoso. En los huesos planos, ¿sí? Vamos a hacer un corte acá en los huesos planos y vamos a ver que va a haber dos láminas de tejido óseo, ¿sí? Y a veces va a haber tejido esponjoso, ¿sí? Tejido compacto, dos láminas de tejido compacto y a veces tejido esponjoso. O sea, se va a ver así. Dos láminas de tejido compacto, ¿sí? Eh, pegadas entre sí y a veces va a haber zonas donde va a haber tejido esponjoso. En los huesos planos del cráneo, esto no es así. Sí o sí acá va a haber dos láminas de tejido compacto separadas por tejido esponjoso. Y esto pasa en los huesos del cráneo. Ahora, esto tiene nombres, ¿sí? Si yo agarro un hueso del cráneo, lo corto, ¿sí? Y digo, esto es externo al pelo y esto es interno, donde va a estar el cerebro. La lámina de tejido compacto que está por fuera se le llama tabla externa. La lámina de tejido compacto que está por dentro se le llama tabla interna. Y el esponjoso del medio se le llama diploe. ¿Sí? Entonces, verde, tabla externa, azul, tabla interna y rojo, diploe. Siempre va a ser así en los huesos planos del cráneo. ¿Sí? Recordemos que diploe es esponjoso y las tablas son compacto. ¿Sí? Esto quiere decir que lo rojo va a estar así, es esponjoso, al final es poroso. ¿Sí? El diploe, o sea, el esponjoso, ¿sí? Solamente en los huesos del cráneo, recordemos, se le va a llamar diploe. ¿Sí? Y el compacto ya sabemos, o sea, sabemos que es así como lo habíamos definido antes, ¿no? Verde y celeste son compactos. Acá tenemos la imagen de la target, de vuelta nos muestra acá el compacto, la tabla externa, tabla interna y diploe. Tabla externa, tabla interna y diploe. Nada, más de lo mismo, ¿sí? Y más de lo mismo. ¿Ven? Bastante poroso se ve acá, la tabla externa, tabla interna, ¿sí? Y el diploe, que sería el hueso esponjoso, con las cavidades intermedias que ya mencionamos, que está, que por eso justamente es poroso. Huesos cortos, en los huesos cortos, fíjense que abunda el tejido esponjoso y el compacto no es tan abundante, ¿sí? Entonces están formados exclusivamente por tejido esponjoso cubierto por una fina capa de tejido compacto, ¿sí? Entonces el hueso corto sería el concepto como del helado. Bueno, y vamos a la división del esqueleto, ¿sí? Vamos a ver que el esqueleto, ¿sí? Primero, ¿cómo lo defino el esqueleto? Conjunto de huesos articulados entre sí. ¿Sí? Lo podemos definir de esa manera, y se dividen en esqueleto axial, esqueleto apendicular, ¿sí? Y tanto el esqueleto axial como el apendicular está unido por cinturas, que sería la cintura escapular para el miembro superior y la cintura pélvica para el miembro inferior. El esqueleto axial, sí, justamente acá lo tenemos en amarillo al esqueleto axial, está formado por la cabeza, ¿sí? Columna vertebral, ¿sí? Cabeza, columna vertebral y tórax. Y el esqueleto apendicular está formado por lo que sería el miembro superior, ¿sí? Que sería el húmero, radio y cúbito y los huesos de la mano. Y el miembro inferior, que sería fémur, tibia y peroné y los huesos del pie.
¿sí? Eso vendría a ser el esqueleto apendicular. Y las cinturas, por último, tenemos la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura escapular, clavícula y omóplato, y la cintura pélvica, coxal y el sacro, ¿sí? Esto, para decir que la cintura escapular es esto y la cintura pélvica es esto, me basé en la Target, ¿sí? Clasificación funcional de los huesos. Los huesos, ¿sí? Se dice que tiene una clasificación funcional que pueden ser función de palanca, ¿sí? Como esta palanca, esta vara rígida con un punto de apoyo, función de soporte de peso, ya que lo tenemos al Atlas soportando el mundo, ¿no? Algo así. Y función de protección como este escudo espartano. Ya queda poquito, queda poquito. ¿Qué sería que nos queda? ¿10 minutos? Más o menos 10 minutos nos queda. Em, Cualquier hueso que les venga a la cabeza tiene todas las funciones, ¿sí? Función de palanca, función de soporte de peso y función de protección, ¿sí? La clave es que en el hueso que yo estoy analizando va a predominar una función por sobre las otras. Entonces estamos hablando de que todos los huesos tienen todas las funciones, pero predomina una por sobre otras. Eso quiere decir que si yo veo al fémur y digo, dale, el fémur es un hueso largo y parece como una barra rígida, por lo tanto tiene función de palanca, Juli, nada más, ¿sí? Y soporte de peso, y sí, te la creo porque es el fémur, pero protección, dale, Juli. Recuerden que yo siempre voy a hablar de predominio, ¿sí? Predomina una función por sobre las otras, ¿sí? Entonces, en huesos largos, ¿sí? Huesos planos y huesos cortos, ¿sí? En huesos largos predomina la función de palanca por sobre la de sostén y protección. En huesos planos predomina la función de protección por sobre la de palanca y la de soporte de peso. Y en huesos cortos predomina la función de soporte de peso por sobre la función de palanca y la de protección. ¿Sí? Siempre hablamos entonces de predominios. Ejemplo, ¿sí? Vamos con el radio, ¿sí? A ver, el radio es un hueso largo y obviamente lo primero que pensamos es palanca, ¿sí? Entonces podemos ver cómo hay una fuerza que hace el bíceps y la fuerza peso de la mano o de lo que tengamos en la mano, ¿no? Y del resto del antebrazo. Entonces, función de palanca, sí, te la creo, Juli. Pero función de protección, Juli. Dale, ¿dónde está la función espartana? ¿Cómo va a ser que el radio tenga función de protección? Sí, se le puede asignar función de protección porque obviamente puede estar protegiendo la raíz posterior del nervio radial, ¿sí? O la raíz motora del nervio radial. ¿Ven? Protege estructuras vasculares o nerviosas, ¿sí? Por eso la función de protección. Pero fíjense, ¿cuál es más importante, la función de protección o la de palanca, ¿sí? Prácticamente toda la arquitectura del radio es para hacer palanca, ¿sí? Entonces, por eso predomina la función de palanca por sobre la de protección y soporte de peso. Otro ejemplo, el coxal o hueso ilíaco. Sí, es un hueso plano, te creo que tenga función de protección, Juli, tenga la función espartana, pero función de palanca, dale, media pila. ¿Dónde está esa función de palanca? Sí. Bueno, en este caso sí va a tener función de palanca, ¿sí? Acá tenemos la barra, el punto de apoyo, la fuerza del glúteo medio, por ejemplo, y la fuerza peso. Si está parado en un solo pie, lo verde vendría a ser la fuerza peso. Entonces, fíjense que se forma una función de palanca, ¿sí? Y no hace falta que sea un hueso largo, ¿sí? En un hueso plano se forman palancas, ¿sí? En un hueso corto también, ¿sí? Es inevitable, veo a la escápula, un hueso plano de vuelta, ¿ven? Lo veo desde este ángulo, ¿sí? También hay una palanca acá, ¿sí? Veo el punto de apoyo a nivel de la clavícula, la barra, ¿sí? Eh, Esto representa el angular de la escápula, ¿sí? El músculo angular de la escápula. Em, y la barra vendría a ser ese segmento del hueso,
que se encuentra entre el músculo y el punto de apoyo. Esa es la barra, ¿sí? Yo ahí imagino la barra, ¿sí? Entonces tengo un hueso plano con función de palanca, ¿sí? Y la fuerza peso, o sea, la resistencia sería el peso del omóplato, ¿no? Acá tenemos una vista posterior, lo mismo, ¿sí? Entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza, ahí tengo la barra, ¿sí? Ese segmento vendría a ser la barra, ¿sí? Y ahí tengo la función de palanca, ¿sí? Cuando el músculo angular del omóplato se eleva, ¿sí? Angular del omóplato o elevador de la escápula, son sinónimos, ¿sí? El nombre, es el mismo músculo. Se eleva, listo, función de palanca. Yo sé que la escápula, al ser un hueso plano, predomina la función de protección por sobre la de palanca y soporte de peso. Bueno, y acá tenemos, ¿ven? Elevador de la escápula o angular del omóplato son sinónimos. ¿Y cómo encarar el estudio de la descripción de osteología del miembro superior? Bueno, ese ítems forma, ya esto formaría parte del curso de anatomía que estoy ofreciendo, ¿sí? Yo estoy ofreciendo un curso de anatomía que está dividido en tres planes: plan básico, plan medio y plan full, ¿sí? Acorde a lo que pide la cátedra, ¿sí? Pueden visitar mi página web, mentanato.com, ¿sí? Ahí está la info de los planes, los precios, ¿sí? Actualmente está abierto el curso de anatomía de kinesiología, también está abierto el curso de fisiología y el curso de biomecánica. Por ahora el curso de anatomía para medicina no está abierto, pero está en planes de abrirse. Y me pueden seguir por las redes, ¿sí? Por Instagram, por Facebook, por TikTok y obviamente por acá por YouTube. Eh, Así que nada, espero haberlos ayudado y espero haberles hecho la vida más fácil, ¿sí? La bibliografía, bueno, son todos estos libros y algunos que fui mencionando. De vuelta, no hace falta que se compren todos los libros. Recuerden seguir los libros recomendados por la cátedra, ¿sí? Y llegamos al final. Bueno, muchas gracias por escucharme. Cualquier duda pueden escribir en la cajita de comentarios del video de YouTube. em, o bueno, me pueden escribir por las redes, ¿sí? Así que nada, abrazo gigante y saludos.